Los castillos son una forma de leer el territorio, fortificaciones que son cultura, historia y en muchas ocasiones motor económico. Habría que estar loco para no estar loco por los castillos. Así que hoy, en Canal Prestosu, Rubén Vázquez, el loco de los castillos. Bueno, Rubén, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo y cuándo nace el loco de los castillos? Pues el loco de los castillos nació con un niño muy pequeño, no como proyecto de redes sociales, pero sí como una persona interesada por la historia y como una persona a la que le gustan los castillos. Yo desde muy pequeñito viajé con mis padres por toda España, por toda Europa, y pues les gusta hacer turismo cultural. Los castillos estaban dentro de esa historia, y no solamente es el loco de los castillos, es el loco de lo medieval, castillos, catedrales, abadías, monasterios. O sea que bueno, los castillos tienen ahí como su peso. Con el tema de las redes sociales, pues hace unos cuantos años ya. No sabría decirte cuántos, pero hace mucho, y nace pues eso, siguiendo un poco el catálogo que empecé de pequeñito, coleccionando esos castillos y añadiendo, pues ahora que soy más mayor, otros cuantos. Lo llevaste a lo digital, y ¿cómo ha sido ese proceso de hacerlo crecer? Porque bueno, al final hablas de una cosa muy específica. Tu cuenta es maravillosa, la pondremos luego, la rotularemos abajo, pero hablas de una cosa muy específica de castillos y tienes miles de seguidores. ¿Cómo la hiciste crecer? Pues yo siempre que tengo una entrevista o me preguntan, digo que en la tele hay de todo, ¿no? Y las redes sociales son la tele del momento, y siempre hubo documentales en la 2, por ejemplo. Entonces yo hago documentales de la 2. El formato, en lugar de ser un documental de 1 hora, es un documental de 1 minuto en el que sintetizas al máximo pues, cosas curiosas o parte de la historia que tuvo lugar o en ese castillo o en ese pueblo medieval. Y al final, pues oye, siempre que me pregunta, digo, tiene que haber gente para todo, ¿no? Y tiene que haber gente a la que le guste el patrimonio, en este caso el patrimonio medieval, y funciona, la cuenta funciona, hay gente Sí. interesada. Pero cuando empezaste, ¿pensabas que iba a funcionar tan bien? No. ¿No sabías que había tantos locos de los castillos? No sabía que había tantos locos de los castillos como yo. Al principio pues lo hacía como cualquier persona que tiene su perfil de redes sociales, ¿no? Iba subiendo mis castillos, con el paso del tiempo van creciendo los seguidores, vas mejorando el equipo que tienes para grabar y demás, y al final pues haces una comunidad. Lo bueno de tener un nicho tan específico es que la gente que te sigue es una gente muy fiel, no es como otra fórmula de redes sociales. Entonces estoy súper contento porque crece, cada vez crece más, y hay muchos locos de los castillos. Yo, aparte del loco de los castillos, que es este proyecto, llevo con otras 2 personas Castle of Spain, que es la cuenta de patrimonio medieval más importante yo creo que hay en el país, y me doy cuenta de que hay mucha gente a la que le interesa el patrimonio, por lo cual es un buen proyecto. Yo soy una loca de los castillos. Y oye, ¿y de ese proyecto te han nacido luego otros proyectos, del proyecto puro de Instagram? Sí. De ese proyecto nacen colaboraciones muy guays, no solamente proyectos. Yo, por ejemplo, soy parte del equipo de creadores de contenido que tiene Pueblos Mágicos de España. Y claro, Pueblos Mágicos de España es una agrupación que tiene muchos pueblos detrás, a la que conoces, pues, o por la que conoces a mucha gente, y te abre muchos caminos para ir a conocer sitios que en mi vida me hubiera imaginado que iba a conocer, pueblos que a priori no les daba valor, y conociendo a la gente del pueblo descubres cosas que son maravillosas. Lo mismo que con Pueblos Mágicos, con Red de Patrimonio Histórico, que también estoy trabajando a la hora de crear contenido, y es muy guay porque al final ya te vas moviendo, ya te van conociendo, te abren muchas puertas, y a la hora de viajar, pues viajar acompañado de esa forma es muy chulo. El que más te haya llamado la atención. No el castillo, sino la experiencia en sí, eso que hablabas ahora, ¿no? No me imaginaba esto y de repente... Esa es la pregunta del millón. Siempre me preguntan. ¡Ay, qué poco original he sido! ¿Cuál es tu castillo favorito? ¿Qué castillo? Todos tienen algo, desde mi punto de vista, ¿eh? El que no es enorme tiene un foso inmenso, el que no tiene una conservación de la leche, pero sí que hay alguno que visito incluso con frecuencia, como es el castillo de Gormaz, que está parcialmente en ruinas, pero es que es enorme. Y el silencio, no hay nadie, no hay turismo, no está habilitado para la visita porque está abierto 24/7, tú te subes al cerro y ves el castillo. Es un castillo de los que te llegas y te dejas sin palabras. Y vas una y otra vez y siempre te pasa lo mismo, ¿no? Es como sobrecogedor. Yo me imagino a la gente allí viviendo dentro, porque era un asentamiento militar, y alucino. Y luego hay algunos como el de Olite o el de Javier, que son tan bonitos, tan de cuento, que Manzanares el Real. Oye, ¿cuántos castillos has visitado? Pues ahora mismo
entre castillos, torreones, fortalezas, iglesias fortificadas, 307. ¿Tienes un Excel? Tengo un Excel y tengo un mapa de Google con todos. Si quieres, como te gustan los castillos, te lo paso. Bueno, Están todos por seguir apuntados. tu cuenta ya me estoy poniendo súper al Lo día. ideal, que es, yo creo que el siguiente paso es hacer una aplicación para que la gente pueda en tiempo real ver los apuntes que yo he hecho de cada castillo con las imágenes que yo tomo en dron. Pues hay una idea que tengo. Y que la gente cuando está visitando el castillo pues pueda verlo desde el aire, si no tiene un dron, y pueda tener parte de la historia en la mano y puedan ir tachando, ¿no? También haciendo esa ruta. Eso a futuro. Qué bonito, ya la estoy esperando. Saldrá en algún momento, cuando tenga tiempo. En cuanto salga me pongo a ello. Oye, hablabas ahora de todos esos tipos de construcciones defensivas. En la Asociación de Castillos de España, si no me equivoco, tienen una especie de inventario que no está todos los castillos de España no están inventariados, pero ellos hablan de 10.000, unos 10.000 algo más, que imagino que serán muchos más. Son más. De castillos y de construcciones defensivas. ¿Qué diferencias hay entre Castillo, Alcazaba, todas estas que nos mencionabas ahora? Pues Alcazaba tenía que tener, por ejemplo, viviendas en el interior, ¿vale? No solamente era un castillo, era una mini ciudad defensiva. Por ejemplo, la Alcazaba de Almería, de Málaga o la Alhambra, ¿vale? Que tiene una parte residencial, una parte de fortificación. El castillo es el castillo que nos imaginamos, el castillo medieval, pero los castillos van evolucionando, se convierten en fortalezas, fortalezas artilleras que se preparan para la llegada de la pólvora. Hay torreones como este que tenemos aquí, que con el paso del tiempo pasó de ser una casa-torre a tener un añadido y convertirse en un palacio. Es decir, al final, el fundamento es el mismo, es la protección de una zona. Los castillos están aislados en la montaña, pues controlaban un paso de mercancía, un camino, o eran un punto clave para avisar si venían los enemigos de una zona o de otra. Hay otro tipo de castillos que son residenciales que no tenían esa función defensiva, sino que eran pues, marcar de alguna forma el poder de un señor. Yo siempre, cuando hablo con la gente de castillos, sobre todo cuando tengo charlas con peques y demás, porque yo trabajo como guía turístico y hay veces que también hago charlas sobre castillos, y yo siempre a los niños les digo lo mismo. Si el castillo está en una parte elevada, tiene una función de vigilancia o defensiva. Si el castillo está en la parte baja del pueblo, era ostentación. Aparentar y que el señor del castillo pues, mostrara su poder de esa forma. Y hay como castillos de primera de eso, o sea, uno defensivo parece que es más castillo que uno solo que se hace uno por decir aquí estoy yo. Pues no exactamente, porque puede haber castillos defensivos que sean una ruina o castillos de, pues, señoriales o residenciales que tampoco sean gran cosa. Lo que hay que tener en cuenta es lo que pasó con los castillos durante toda la historia. Los castillos nacen pues, de un castro, seguramente, el castro una fortificación romana, la fortificación romana se convierte en un castillo primitivo y ahí van variando. ¿De qué funciona o en qué varía o por qué van cambiando? Por las necesidades del momento. Aquí tuvimos una necesidad muy importante que fue pues la subida y bajada de lo que bueno, malamente se ha llamado Reconquista, porque ni era planificado ni era continuado en el tiempo, pero al final esa ida y venida, porque al final no es cristianos bajan hacia el sur con la Reconquista, es una especie de olas que van subiendo y bajando, te hacen adaptarte, te hacen fortificar las cosas para proteger tu territorio. Con el paso del tiempo, cuando no hay nadie con quien luchar, pues muchos señores convirtieron ese castillo que ya había sido defensivo en algo residencial, pero hay muchos otros que se construían como residenciales. El otro día aprendí contigo que Jaén, no lo sabía, era la zona de Europa con mayor punto de Europa densidad. con mayor densidad de castillos. Y esto no lo sabemos y luego nos vamos al Loira a ver. Exacto, a mí es algo que me pone un poco así como nerviosito, porque no le ponemos o no le damos valor a lo que tenemos en casa. Tendríamos que darle valor a lo que tenemos. Sí, pero eso pasa siempre. A nosotros nos pasa siempre, ¿verdad? Y con los castillos también, porque de hecho, si hablamos de estado de conservación, hace 4 días hemos visto este castillo en la provincia de Toledo, se derrumbaba la torre. La conservación de los castillos en este país está entre mal y muy mal, ¿o no? O pésimamente mal. Entre mal y muy mal depende de cómo lo miremos. Siempre se lleva la comparativa a Francia, por ejemplo, ¿no? La historia de un país y la historia de otro país son totalmente diferentes. ¿Qué ha pasado en nuestro territorio para que los castillos estén así? Pues muchos de los que están en estado de ruina a día de hoy son consecuencia de la guerra de independencia.
Los franceses, cuando se fueron, prefirieron volar las fortalezas que había antes de que las usaran los siguientes. Y antes pues había otro tipo de conflictos, de guerras. Después vino la Guerra Civil Española. Es decir, nuestra historia es la causante de que en muchos casos los castillos estén como están. Otra cosa es que luego las administraciones no hayan puesto de su parte para conservarlos. Pero ¿Cómo sí. es el tema? Hay muchos castillos que son de titularidad privada. ¿Esto de quién debería ser responsabilidad? Porque claro, uno puede ser dueño de un castillo, pero esto conlleva unos costes que supongo Sí, barato no debe ser. son más altos que 100 euros de comunidad, ¿no? Hay castillos que son de titularidad privada, hay otros que son públicos. Hay muchas entidades que están comprando castillos privados con la finalidad de que el castillo sobreviva. Porque al final es lo que dices tú, una familia no puede hacer frente al mantenimiento y la conservación de un edificio que tiene pues, siglos, porque es muy costoso. Y al final tampoco te dejan hacer lo que tú quieres dentro del castillo. Y está patrimonio que tiene sus frenos. La ley de patrimonio de nuestro país es un poco compleja. Están las autonomías también con su parte de aplicación y cada uno la aplica de aquella manera. Entonces es muy complicado y sería meterse en un jardín y abrir un melón importante. Desde mi punto de vista, todo lo que esté en riesgo de ruina o de deterioro tendría que ser intervenido por el Estado, que eso es lo que ampara la ley de patrimonio. Otra cosa es que se haga. Vamos a algo más agradable. Rutas de castillos, te voy a pedir en Castilla, pero si tienes alguna otra comunidad que sea más interesante que consideres, pero ¿qué ruta sí o sí de castillos en Castilla no deberíamos perdernos? Pues una ruta que recorre los castillos de Valladolid. A mí es una ruta que me encanta. Cuando alguien quiere introducirse en el mundo de los castillos, siempre la recomiendo. Y es una maravilla, porque en un espacio muy cortito te puedes hacer un montón de castillos en una ruta que es súper agradable, en un entorno que desde mi punto de vista es idílico. Luego es una zona que es muy barata, el alojamiento, comer y demás. Y tienes castillos como el Castillo de la Mota, Medina del Campo, el Castillo de Peñafiel, que además es el centro de interpretación del vino, Curiel. Tienes un montón de castillos ahí y uno de mis favoritos en el centro, que es el Castillo de Cuéllar. Además es como Hogwarts en versión española, ¿no? Porque es un instituto, está en un estado de conservación impresionante y hacen unas visitas teatralizadas que si no lo conoces te lo recomiendo porque es una maravilla. No, Castillo de Cuéllar. Ya me lo estoy apuntando porque además lo tenemos muy cerca. Sí. Y seguro que mucha gente no lo conoce. Entonces, para los que nos queremos iniciar, mira, yo alguno ya de Valladolid tengo ahí como 3 checks. Ya has hecho... Ahí pues te pones una lista y vas tachando. Voy a hacer otro Excel como tú. Para iniciarse, ruta de Valladolid, y nosotros nos vamos a iniciar, pero tú que ya eres un experto, ¿cuál tienes en mente? Ya para acabar, dinos cuál va a ser tu siguiente castillo. Mi siguiente castillo, pues no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Vengo de hacer una ruta por los castillos y los pueblos mágicos de la provincia de Ávila hace 15 días. Llegué y todavía no tengo planificada la siguiente, pero sí que tengo zonas que tengo, pues entre comillas, abandonadas, pero por una cuestión de distancia, porque no puedes irte 4 días, no puedes irte un fin de semana, como por ejemplo es la zona de Almería. Tengo unos cuantos ahí apuntados que tengo muchas ganas, y luego el año que viene zona de Extremadura. Haré los castillos de la provincia de Badajoz seguramente. Pero eso a largo plazo, por el medio caerán unos cuantos, ya te lo digo. Bueno, castillos en este paisaje nuestro tenemos muchos. Tenemos muchos. Pues, hay que conservarlos, pero tenemos muchos. Decías antes el tema del castillo de Escalona, que está aquí como resonando en la cabeza, y hablábamos también de la titularidad y de lo que se puede hacer. Es un castillo que, por ejemplo, estuvo en manos privadas hasta hace 1 año y medio, durante 60 y pico años. La familia que lo tenía quería venderlo por un precio, desde mi punto de vista, desmesurado, y el pueblo de Escalona lo compró hace 1 año y medio. Y lo quiero contar porque les están cayendo por todos los lados al pueblo ayuntamiento de Escalona cuando acaban de comprar el castillo ahora. Están haciendo un esfuerzo titánico por recuperarlo y al final, claro, estos edificios o se mantienen o se vienen abajo. Entonces ahí es algo que los ayuntamientos que puedan, de verdad, que inviertan en patrimonio, porque la filosofía principal de esta cuenta, que me preguntabas cómo había nacido con los castillos, es que el mundo rural y los pequeños pueblos que tienen patrimonio no se mueran,
Al final, si la Claro, gente... al final son motor económico Claro, también. si la gente va al castillo, conoce el pueblo. Si conoce el pueblo, come en el restaurante del pueblo, el señor del pueblo pues hace su vida ahí, no se tienen que ir sus hijos a otro sitio seguramente. Es una forma también de retener a la gente en lo que llamamos España vaciada. Y es un poco la filosofía también del Loco de los Castillos. Dar visibilidad a estos pueblos, a este patrimonio, que la gente los conozca, que paguen una entrada por entrar al castillo y que ese castillo pues no se muera. Y se fije ahí la población. Oye, Rubén, me encanta tu proyecto, muchas gracias. Gracias a ti. Placer estar aquí hablando contigo de castillos. Podría echar muchas más horas, pero de momento aquí lo dejamos. Cuando quieras hacemos un 2.0. Hombre, cuando saques esa aplicación.